Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:09. Los analistas internacionales y expertos en materia económica y financiera del continente y del mundo, como el señor Hanke, el Steve Hanke, este caballero ha mencionado que el señor presidente Correa actúa como si estuviera por encima de todos, pero en el mundo de las finanzas los expertos están por encima y evalúan su desempeño. Esto le va a disgustar enormemente al ego presidencial ecuatoriano. Ecuador debe adoptar políticas de libre mercado que funcionen o que funcionan. Eso mejoraría inmediatamente su calificación en los mercados internacionales. Algunos cortos del pensamiento del señor Hanke. Dice, si nadie sabe cuáles son las reglas del juego hoy, ni hablar de cuáles serán mañana. Esa es la razón por la que los inversionistas extranjeros no se interesan por nuestro país, el Ecuador. No se interesan. Y cuando le preguntan al señor Hanke, ¿a eso se debe que la última colocación de bonos tuviera una tasa de retorno del 10.75%? Ya pueden ustedes imaginar la respuesta, que lo traducimos de la siguiente manera. Él dice, en el caso de Ecuador, la calificación de Correa que dan los expertos como yo es baja. Como resultado, Ecuador asume un costo de financiamiento externo alto que llegó a 10.75 en la colocación del pasado mes de julio. Fue más alta que las tres primeras emisiones anteriores, al 7.95, al 10.5 y al 8.5 respectivamente. Además, esa tasa tan alta se paga en un momento en que los tipos de interés del mercado internacional están más bajos de lo que estuvieron cuando se hicieron las tres emisiones anteriores. Sí, esto queríamos manifestarles porque lo que impajaritablemente va a ocurrir con el próximo gobierno, según anticipa Walter Spurrier, que está a este momento con nosotros, cuando nosotros estamos a la par saludando al señor economista don Ramiro Crespo, estamos saludando muy respetuosamente al señor economista Washington Herrera, saludamos a don Walter y aspiramos que tenga la bondad de mencionarnos qué le corresponderá hacer al próximo gobernante, como usted menciona, impajaritablemente. Don Walter Spurrier, muy buenos días, felices de estar con usted y el resto de sus distinguidísimos colegas. Vamos al tema económico desde la ciudad de Guayaquil. Economista, buenos días. Muy buenos días, licenciado, buenos días a los compañeros de panel, a todos los radioescuchas. El punto central es que el gobierno adoptó una política económica de acuerdo a un precio del petróleo de cerca de $100 por barril y a un dólar que perdía terreno frente al euro. Y partió del hecho de que eso se iba a mantener de manera indefinida. A partir de 2014, eso cambió. A fines del primer trimestre de 2014, el dólar dio un salto y se fortaleció, y luego a partir del mediados de 2014, el petróleo ha ido a la baja. Y las perspectivas que vemos, nadie tiene la bolita de cristal para saber qué va a pasar con el petróleo o qué va a pasar con el dólar, pero
abrumadora mayoría de los expertos piensan que el petróleo no puede volver a los niveles de antes en un futuro previsible y todo apunta a que el dólar se va a fortalecer a medida que comience a subir la tasa de interés en Estados Unidos, que es un propósito del Banco Central de Estados Unidos. Bajo esas circunstancias, el Ecuador en estos momentos, para mantener ese ritmo que tenía, se está endeudando, y se está endeudando masivamente para mantener el nivel de gasto al ya no tener los ingresos petroleros. Y ese endeudamiento es carísimo. Entonces, eso que está haciendo el gobierno ahora no es sustentable en el tiempo. Hay que ajustarse a las realidades. Pero según usted mismo nos recuerda, economista, el gobierno saliente deja un nivel de gasto público adecuado para un país que venda $100 el barril, por ejemplo, ¿no? La principal fuente de financiamiento presupuestario. Entonces, el que venga impajaritablemente para seguir con esto va a caer en una situación de tremenda incongruencia en las cifras. Consiguientemente, ¿qué irá pensando o qué debería ir pensando, y esto no ocurre, los próximos candidatos a la presidencia de la República, que no se les ve ni meramente preocupados, ni pequeñamente preocupados por lo que tienen que administrar a partir de seguramente el mes de mayo del año que viene? ¿Por qué esta circunstancia, economista? Pues tienen, en parte entiendo, o sea, lo que me preocupa es que no hay, las candidaturas no están definidas, excepto la de Guillermo Lasso, que están definidas, y tiene que ya haber un candidato, tienen que haber ya los distintos candidatos, para que tengan que preocuparse de montar equipos que estén haciendo su plan económico, porque si no, todo el tiempo se le va a ir en tratar de consolidar su candidatura y después de tratar de ganar las elecciones, y después va a llegar mayo y ahí van a comenzar a ver, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y el tiempo no da para eso. El próximo gobernante va a tener, por una parte, en su política de corto plazo, tiene que ser reducir el gasto público y tiene que ver de qué manera reduce el costo de producción en el país, porque estamos perdiendo mercados porque somos muy caros para producir. Y eso digo de corto plazo, ajustarse a las realidades. A su vez tiene que montar la política de mediano plazo, que es crear las condiciones para que haya inversión privada, porque ya no puede haber tanta inversión pública como en los primeros 8 años del gobierno actual. Entonces, tiene que hacer esos dos tipos de cosas, y lo tiene que hacer sea quien sea, aunque sea un sucesor del presidente Correa, o incluso si fuese el propio presidente Correa tendría que hacerlo, que no lo hace ahora, y en parte porque el ajuste es complicado, causa protestas el ajuste, y en segundo lugar porque significa desdecirse, reconocer de que no ha tenido el curso correcto durante su administración. Pero el próximo gobierno, aunque sea alguien escogido por él, el próximo presidente, va a tener que traer esos cambios y van a ser complicados, pero son inevitables, porque si no vamos a ir a un nivel insostenible y puede haber un colapso de la economía más adelante, más por el tipo del que ha tenido Grecia, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso habría que evitarlo. Si hubiéramos comenzado el ajuste en el 2015, las cosas hubiesen sido más fáciles. No lo hicimos en el 15, no lo estamos haciendo en el 16, no lo vamos a hacer el primer semestre del 17. Entonces la situación cada vez se torna más duro, y si el próximo gobierno no toma el toro por los cuernos desde un primer momento, la situación se va a poner insostenible, considerando que tiene un horizonte de 4 años. No va a poder mantener la economía estable durante los siguientes 4 años. Entonces ese es lo que está enfrentando
el próximo gobierno. Esas son las circunstancias, y como digo yo en el artículo del Universo, es impagaritablemente tiene que haber un cambio en las políticas económicas. Impagaritablemente el ajuste, señor economista, con mi cordial bienvenida a Washington Herrera. Impagaritablemente, como dice don Walter Spurrier, el gobierno, el ajuste tiene que darse a sí mismo rápidamente. La aplicación debe ser de inmediato. Reducir el hueco presupuestario, entiendo yo, desde ahora. Si es que el presidente Correa quiere que quien le herede semejante situación no sea de la oposición, quiero pensar que su ex vicepresidente de la República, el señor Moreno, seguramente es del agrado del presidente y consiguientemente le va a tener una suerte de compasión y va a limitar su gasto público, va a atender con sus políticas de minimizar a cuanto más pueda los gastos que se enseñó a gozarlos a razón de $90 a $100 el barril de petróleo. Pero en esas yo no le veo, economista, al señor presidente de la República. Él sigue cumpliendo con lo que tiene que cumplir, financiar lo que él mismo ha dispuesto, sea y corresponda a un engrosado gasto público desde todos los puntos y aristas que podamos verlo. Yo quiero que tenga la bondad de saludar a Walter y a sus compañeros aquí y que nos dé la satisfacción de poder oírle, Washington. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Un saludo a Walter. Me parece que estamos demasiado reiterando un diagnóstico obvio. Desde hace algunos meses es obvio que en el Ecuador hay recesión económica. Uh-huh. Pero lo que hemos descuidado, tanto los opinadores del Ecuador como los políticos que pretenden captar el poder en el próximo periodo presidencial, es hablar de las propuestas de solución de los problemas. Enfatizamos demasiado, reiteramos demasiado sobre la recesión económica, sus efectos obvios en la marcha económica nacional. Gasto. Pero no decimos qué es lo que hay que hacer, qué medidas hay que tomar. De eso decimos muy poco, o no queremos decir, porque eso es políticamente incorrecto, o porque no podemos sostener lo que decimos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente ya, sin esperar a mayo? Usted puede sin esperar que llegue un periodo en que entregue el poder a quien sea, en condiciones que va a sufrir el pueblo ecuatoriano si la recesión continúa y se alarga. Entonces, el primer objetivo nacional, no del gobierno, nacional, es que la recesión dure el menor tiempo posible. ¿Qué debemos hacer? También son cuestiones obvias. Como no ha habido inversión privada, ni nacional, ni extranjera, en condiciones que modifiquen la faz de la economía ecuatoriana, el gobierno tiene que dar confianza. Porque el inversionista no invierte porque no tiene confianza, porque ve incertidumbre. Entonces hay que dar certidumbre y hay que apoyar a los sectores productivos, porque de lo contrario la economía va a seguir sufriendo y aumentando la recesión, tanto en lo temporal como en la profundidad de la recesión. ¿Y cómo inaugura el gobierno la confianza? Por su parte, yo creo que muchos empresarios privados están ya trabajando en algo que para ellos es fundamental: generar el ingreso de dólares
al territorio ecuatoriano. Porque si no se genera esos dólares, no habrá poder humano que impida la desdolarización. ¿Y qué fórmulas usted ha descubierto? Entonces yo pienso que ¿qué fórmulas van a usar? En época como las que estamos viviendo, por lo menos hay que hacer tres cosas también obvias, como es que los empresarios acepten que en estos meses deben disminuir sus expectativas de rentabilidad. En otros términos, aceptar menos rentabilidad. Eso con el objeto de bajar los costos de los productos. ¿Ya? Los bancos tienen que revisar sus políticas crediticias para disminuir las tasas de interés para el sector productivo. Correcto. No para el sector consumista, para el sector productivo, coadyuvando a una nueva actitud del empresariado ecuatoriano. Y tercero, algo que también es obvio, no despedir a los trabajadores que ganan poco, porque de lo contrario no va a haber consumo. Y si no hay consumo, los productores no van a tener a quién vender y las deudas bancarias no se van a poder pagar. Entonces, sostengamos la economía. Esa es la palabra, sostener la economía. El gobierno, por otro lado, tiene que podar los altos sueldos de la burocracia y evitar también despedir a los trabajadores que ganen poco. Entonces, estas son cosas que se pueden hacer inmediatamente, sin esperar que venga mayo, junio, un nuevo gobierno. Y además, sea quien sea el gobierno, tienen que hacer este tipo de disminución de gasto presupuestario. Los gobiernos seccionales ya no pueden esperar que haya los mismos ingresos, porque ya no hay los excedentes petroleros y no habrá en el corto plazo. Entonces tampoco hay que quedarse mirando al cielo, quejándose, sino hacer lo necesario para buscar cómo sustituir ese ingreso a través de dólares provenientes de nuevas exportaciones, de nuevas Crespo, producciones. ¿Qué le parece a usted estos remedios que sugiere el señor economista Herrera para liberarnos o para ablandar un poco la terrible represión, como es depresión económica que está sufriendo la economía ecuatoriana? ¿Usted cree que habrá una contribución de los sectores bancarios, de los sectores que monopolizan, por ejemplo, importaciones de materias primas, que tienen mercados privilegiados, monopólicos o oligopólicos, que esta gente se rinda y contribuya, digamos, a lo que tiene razón Washington Herrera de pedirles que por esta parte de la historia económica la gente se reprima de grandes beneficios en apoyo precisamente al consumo y en apoyo a la mejor predisposición económica y financiera de los empresarios, del sector productivo, quiere decir. A usted primero, en términos globales y generales, ¿qué le parecen las reglas que deberían predominar este momento para rescatar la actividad económica del país? Me parece muy buenos días. Muy buenos días, saludos a Walter, está todavía ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, a Walter y a mis compañeros de panel, y a la audiencia, por supuesto. Bueno, lo que dice Washington está muy bien. Sí. Lo difícil es conseguirlo. Lo difícil, por ejemplo, para una empresa de no despedir a gente cuando está perdiendo dinero. Claro. Entonces, cuando viene una cantidad de impuestos por todo lado, así es. Cuando los costos de producción son tremendos, altísimos, cuando las tasas de interés por el riesgo país, etcétera, son altas. Los niveles salariales de la burocracia dice que hay que podarlos. ¿Usted cree que el presidente estaría en condiciones de podar a sus compañeros? No sé cómo podrá desde el punto de los intereses políticos, porque muchos de los que ingresaron obviamente son gente afín políticamente al presidente Correa. Pero, por ejemplo, los que exportan flores no tienen ATPDA. El gobierno
les prometió dar, compensarles por las tarifas adicionales que tenían que pagar y así poder competir con Colombia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Según he conversado con floricultores, que desde enero no les pagan esa compensación. Y estamos oyendo ahora que tal vez vamos a compensar nuevamente si no se firma a tiempo el acuerdo con la Comisión, con Europa. Entonces, pero bueno, lindo, suena bonito que bueno, si nos demoramos en firmar con Europa, daremos dinero para compensar las tarifas adicionales que nos van a cobrar. Pero primero es un costo innecesario que no debería ocurrir y segundo, esa compensación no va a llegar. El 10.75% que exigen los inversionistas para prestarle al Ecuador refleja que el Ecuador es de alto riesgo. Entonces, ¿por qué un floricultor o un exportador a Europa tiene que confiar en que se va a cumplir, ¿no?, sin alto riesgo, la promesa de compensar las tarifas extras? Entonces, lo ideal sería eso, lo ideal sería y uno trata, y estamos haciendo, yo creo que muchos empresarios que tenemos negocios, estamos haciendo todo lo posible por preservar la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque es fuerza laboral muy valiosa. El costo de despedirla y luego buscar otro y entrenarlo, etcétera, etcétera, es altísimo. Más bien la gente está haciendo un enorme esfuerzo tratando de no despedir esperando salir de la recesión, poder trabajar con esa fuerza laboral. Pero si nos demoramos tanto tiempo en salir, porque realmente el gobierno no está tomando medidas que debería tomar. Está tapando los huecos con más deuda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento en que ya se vuelve insostenible mantener la industria funcionando con pérdidas. Entonces, yo lo que creo que... ¿Y usted qué cree que va a pasar entonces? Yo lo que creo, a mí me parece que debemos leer una opinión muy sencilla, por su claridad, la del editor económico para América Latina de la revista The Economist, que dice clarísimamente que sí es verdad que el precio del petróleo bajó, que sí es verdad que el dólar se ha apreciado, pero que esos eran cosas predecibles. El señor Rey, ¿no? Sí, señor Rey, cosas predecibles y que un gobierno debía haberse preparado precisamente para que cuando pase lo predecible, estar listo. Y lo que está sugiriendo entonces, y lo dice con mucha sencillez porque es lo obvio, está sugiriendo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme de salir adelante y para eso recurrir, por ejemplo, a los organismos internacionales, entre eso el Fondo Monetario Internacional. Inclusive advierte que no va a ser el programa con el fondo draconiano porque el fondo ahora es muy distinto que el fondo desde hace algún tiempo. El economista Walter Spurrier encuentra en su crónica de esta víspera la situación en la que va a encontrar el nuevo régimen o el mismo partido con otro presidente, lo que va a encontrar en la economía ecuatoriana. ¿Usted podría reprisar esa lista terrible de situaciones o escenarios en los que se deberá debatir el próximo gobernante, no importa si sale primo hermano ideológico del señor presidente o no? Pero la situación va a ser tristísima, comenzando por tener un equipo. Yo creo que ¿cuál es el equipo que podría o que de qué características sería el equipo humano y de conocimientos que debe acompañar al próximo gobernante? Pero partamos, ¿cuál es el Ecuador que va a registrar el 24 de mayo del año próximo el señor presidente que salga elegido? Tenga la bondad de don Walter. Bueno, ¿cómo vamos a estar en mayo? Depende de un factor fundamental y es cuánto dinero puede conseguir el gobierno de distintos modos para financiar su gasto. Este año ha tenido ha conseguido más dinero del que en primer momento
pensábamos, al menos yo pensaba que era posible. Consiguió 1.500 millones de la China y 1.000 millones de la colocación de bonos. Entonces, digamos que entre junio y julio consiguió esos 2.500 millones, que le ayuda a meter ese dinero pagando atrasos a nivel de agosto. Entonces, si sigue consiguiendo dinero así, va a amortiguar la recesión hasta mayo, pero va a dejar el país mucho más hipotecado, requiriendo un ajuste mucho más fuerte al próximo gobierno. Especialmente por las concesiones, ¿no? Sí, claro, porque no solamente el monto, si uno mira el porcentaje de la deuda externa al PIB, uno puede decir es moderado, pero nosotros pagamos con intereses sumamente elevados, mientras que otros países tienen una deuda con intereses mucho más bajos. O sea que en ese sentido el peso de servir la deuda es alto, y además con vencimientos de corto plazo, no son deudas de muy largo plazo. Entonces, en ese sentido, la situación se la va a tornar más difícil al próximo gobierno. Si este gobierno no tiene la misma facilidad que ha tenido hasta ahora en conseguir créditos externos, entonces vamos a tener una recesión mucho más profunda en los próximos, de aquí hasta el próximo mayo, y el próximo gobierno en todo caso va a tener una situación por el lado de la deuda menos grave, menos crítica, ¿no? Pero en todo caso, por eso digo, exactamente cómo lo vamos a sentir no sabemos, pero o vamos a tener una recesión como la que hemos tenido en el primer semestre, de aquí hasta mayo, o vamos a tener algo más ligero, pero con endeudamiento mucho más elevado. Va a ser unas circunstancias en que tenemos ya que eliminar las salvaguardias, y el asunto es que nuestra producción es muy cara comparada con la producción de los países vecinos. Eso lo pueden ver, lo pueden palpar las personas que se van a Ipiales a hacer compras. Sí. Está hipotecando también el petróleo que correspondería a los años del próximo gobernante, y está también con costos internos que van a ser complicadísimos administrarlos en los próximos años. Todo le deja un calvario, pues, al próximo presidente. ¿Por qué hace esto y por qué nadie lo reclama institucionalmente? ¿Qué posibilidades tiene la democracia de pararle al carro, digamos, de que no siga abusando de su periodo presidencial, acabando con el futuro de las próximas administraciones presidencialistas? Esta parte nos preocupa porque todos dejan huecos, pero no así de esta manera, prácticamente prendado, hipotecado en mal el Estado ecuatoriano. No sé qué opine don Walter. Bueno, antes, esta es la primera vez que sucede esto bajo dolarización. Antes era muy común que los gobiernos salientes dejaran en mal predicamento la situación fiscal. Normalmente el gobierno saliente tenía una gran oposición en el Congreso, pero cuando teníamos moneda propia había una medida muy dolorosa, pero de una sola que se daba, que era que el nuevo gobierno entraba con un paquetazo que además le costaba políticamente. Un paquetazo, y uno de los elementos era la devaluación. Devaluando, claro. ¿Ya? Y eso no puede hacer el gobierno actual. Tiene que bajar los costos bajo otros medios que son más difíciles y menos inmediatos. No estoy diciendo que la devaluación sea una maravilla, tiene unos costos muy importantes. Es recortarle a todo el mundo que tiene un salario, recortarle el salario, ¿ya? Y además causa inflación. O sea, no estoy diciendo que es ninguna maravilla, pero era relativamente más fácil hacerlo de lo que es ahora. Washington nos puede hablar de lo que le tocó hacer a su administración Borja cuando subió, que recibió una situación bien complicada con una inflación que tenía tendencia del 100%, y sin embargo la situación la pudo manejar el gobierno y estabilizó la economía.
¿ya? Entonces ahora eso va a ser más difícil para el gobierno entrante, porque hay ciertas herramientas que no existen bajo dolarización. Entonces va a ser mucho más complicado. Vemos como Macri entró haciendo una devaluación y ahora está luchando contra la inflación, pero él ha podido darle un gran impulso a las exportaciones, que es necesario que haya las exportaciones para mantener la dolarización. Con dolarización va a ser más difícil crear las condiciones para que las exportaciones sean competitivas. Usted ahora interviene. Señor economista Mauricio Dávalos, bienvenido, buenos días. ¿Cómo va a encontrar el próximo gobernante al país, económicamente hablando? Pregunta de cajón. Bueno, buenos días, Gonzalo. Bienvenido, muchas gracias, Mauricio. Buen día con Walter, Washington, Ramiro. Mire, efectivamente todo el mundo enfatiza ciertos indicadores, como el crecimiento desmedido de una deuda en condiciones impagables, el crecimiento fenomenal del déficit fiscal que en este momento se está cubriendo con deuda y con algo que era impensable precisamente en este gobierno, que es la privatización de todas las inversiones que para el presidente eran ahorros. La desaparición prácticamente de la Reserva Monetaria Internacional, porque en este momento la Reserva, al no tener absolutamente nada de liquidez, no nos sirve verdaderamente para su propósito. La baja de la liquidez en la economía y el crecimiento de la mora en las carteras financieras, etcétera, todo eso no es más que el reflejo de ¿qué? De la enfermedad que sufre la economía real. El gran problema está en eso. Obviamente tenemos que resolver los problemas estos de la deuda, del déficit fiscal, etcétera. Pero en el corazón del problema está el problema de la economía real. El Ecuador, en dolarización, tuvo que cuidar su competitividad en estos años y no lo hizo. Al no cuidar la competitividad, simplemente en este rato somos incapaces de competir internacionalmente con nuestra producción. Tenemos una economía de altísimos costos y allá es a donde debemos enfilar nuestra principalísima atención. Este momento el gobierno aparentemente no quiere dar ningún paso de los que muchos de nosotros hemos sugerido. Este momento nosotros deberíamos desatascar varios nudos que nos están estrangulando a la economía real. El uno es el estrangulamiento tributario, el otro el estrangulamiento laboral, el otro el estrangulamiento de sobreregulación y el otro el estrangulamiento comercial. El problema, cuando yo me refiero a estos estrangulamientos, es que todo esto puesto junto ha ahuyentado de una manera absolutamente eficiente y efectiva a la inversión privada, tanto nacional como internacional. Por eso yo diría, dentro de las recomendaciones que hace Washington, que los empresarios limiten sus expectativas de utilidades. Miren, en este momento, pocos empresarios estarán con expectativas de utilidades. En este momento, lo que pasa es que la empresa ecuatoriana está luchando por sobrevivir. Acordémonos lo que pasó en la Argentina, cuando, tratando de mantener la convertibilidad, pasaron mucho tiempo antes de decidir, en definitiva, entrar en la devaluación y eliminar la convertibilidad, y eso lo único que hizo es destruir literalmente el 25% de la producción argentina. Eso es lo que está pasando ahora en el Ecuador.
todo el tiempo están quebrando empresas, están cerrando empresas. Entonces, el problema no es de utilidades de este rato, el problema es de supervivencia. Entonces, mi recomendación es para evitar el colapso. La eliminación, pero tendría que hacerse ya. Si es que se espera para el próximo gobierno, la sostenibilidad de la dolarización se pondría en serio entredicho. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un solo factor que pueda decirse en este momento está jugando en forma positiva. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Lo que yo planteo es hacer una reforma tributaria muy profunda que involucre fundamentalmente lo siguiente: dejar al impuesto a la renta, que inclusive se lo puede subir en determinados niveles más altos, dejar el IVA, redefinir la aplicación del impuesto de consumos especiales. Sin embargo, aparte de estos impuestos y de los aranceles, tendría que eliminarse ciertos impuestos que son técnica y jurídicamente absurdos, como son el anticipo del impuesto a la renta y la retención que se hace por el impuesto a la renta en la compraventa de servicios y de bienes que hacemos todos los ecuatorianos, porque suponen que al hacer esa compraventa se está haciendo una utilidad automáticamente. Y entonces les retienen desde el 1% hasta el 25%. Esa es la retención, el nivel de retención, lo cual no tiene basamento jurídico ni basamento económico en absoluto. Esos impuestos, esas retenciones, tienen que eliminarse. La eliminación del 5% del impuesto a la salida de capitales es imprescindible, porque lo único que ha conseguido es elevar el costo de producción de la producción ecuatoriana, al gravar las importaciones que son tan importantes para la producción ecuatoriana. Adicionalmente, yo eliminaría completamente todas las sobretasas que graven precisamente a todos los insumos de la producción ecuatoriana. Todo esto, ¿a qué está guiado entonces? Que los impuestos no sean una de las razones para el encarecimiento de la producción. En segundo lugar, el estrangulamiento laboral. El estrangulamiento laboral está dado por el manejo demagógico de el nivel de salarios y de la estabilidad y de la naturaleza de los contratos. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? Parece como que ha sido un gobierno que no conocía y no conoce aún el país. ¿Cuál es el verdadero problema laboral en el país? El problema laboral en el país es el desempleo y el subempleo, no es el nivel de salario mínimo. Y demagógicamente se ha manejado el salario mínimo como precisamente el mayor instrumento de política laboral en el Ecuador, haciendo que disminuya como consecuencia la demanda por mano de obra. Al mismo tiempo, se ha llegado al absurdo de a esas normas que ya eran rígidas en materia de estabilidad laboral, se las ha hecho aún más rígidas, poniendo, por ejemplo, el 25% de desahucio que antes era para ciertos casos de despido, inclusive para el caso de renuncia. Por otro lado, el costo de despido con el 100% del pago del último salario, eso simplemente lo único que ha hecho con los niveles de salarios que tenemos es consagrar y acomodar al mal trabajador. Al buen trabajador nadie le quiere sacar, pero le obligan a las empresas a que carguen con los malos trabajadores para no tener que incurrir
con el gigantesco costo de despido. Por otro lado, se eliminó la tercerización. Había efectivamente muchos abusos en la tercerización. Sin embargo, yo no puedo pensar en eliminar la figura de la tercerización simplemente porque hay abusos. De todas maneras, dejaron la tercerización para 4 cosas: para transporte, para alimentos, para contabilidad, para pocas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que permitir que de nuevo se pueda hacer tercerización con estricta aplicación de las normas laborales, evidentemente, y con gran responsabilidad de la empresa. Por otro lado, el contrato por horas ha eliminado la eliminación del contrato por horas ha eliminado la posibilidad de múltiples personas que podrían trabajar por horas. Por periodos En este momento no pueden hacerlo. Entonces, también bajo estricta regulación, porque para eso debe servir el Estado, para regular ese tipo de cosas, restablecer ese tipo de norma. Y adicionalmente, ¿cómo puede llegarse a la barbaridad en la última reforma de decir que el contrato de 1 año es un contrato precario? Eso no puede ser, o sea, eso no se concibe en ninguna parte del mundo. Entonces debe restaurarse la posibilidad de contratos temporales, porque esa es la realidad de una economía. Okay. Por otro lado, hay el problema del estrangulamiento por sobreregulación. Quiero acortar porque estoy alargándome demasiado. Sí. La sobreregulación está dada para comenzar por la eliminación efectiva que ha habido en este gobierno de la diferenciación entre persona natural y jurídica. Al hacerle a los socios de una empresa responsables de una forma ilimitada de las responsabilidades de la empresa, está eliminándose la base del Código Civil, que es precisamente la diferenciación entre lo que quiere decir persona natural y persona jurídica. Hay muchas otras cosas ahí en estrangulamiento de sobreregulación, pero el último es el estrangulamiento comercial. Cuando yo salí, he dicho muchas veces en estos micrófonos, el 30 de noviembre del 2007, del Ministerio Coordinador de la Producción y de la Política Económica, y que era responsable también del manejo del COMEXI, dejé 8 tratados en plena negociación, incluido el de la Unión Europea, iniciado con Estados Unidos y con Canadá y todo eso. Pero ha habido un aislamiento, una política posterior de aislamiento del país. Aislamiento no solamente porque no se ha hecho tratados comerciales, sino que al mismo tiempo no se han negociado protocolos fitosanitarios y zoosanitarios que son imprescindibles para que los productos más interesantes de la canasta de oferta del país pueda entrar en diferentes mercados. Interesante. No entramos en ninguna parte. Para otro programa que lo vamos a desarrollar desde luego. No obstante, señores economistas Washington Herrera y Walter Spurrier, no obstante que la reputación del Fondo Monetario Internacional para este tipo de gobiernos denominados bolivarianos es pésimo, lo importante, como sugiere este analista internacional de gran prestigio, el señor Michael Reid, dice que lo mejor de lo mejor que le puede acontecer al Ecuador económico es buscar una renegociación, pero con el amparo del Fondo Monetario Internacional o con el arbitraje del FMI, porque de lo contrario, el ajuste y el huecazo que deja este régimen liderado por el presidente Correa, más lo que se teme que, como para cerrar con broche de lata, no de oro, este
tránsito por el poder político y económico del país de su administración sería dejar a la dolarización en un estado calamitoso como para que el próximo gobernante se vea obligado a suspender el formato monetario y apelar a una nueva moneda, provocando una crisis de impredecibles consecuencias. ¿Y con qué reservas además? Eso es lo que le detiene. Pero, ¿y si usted bota la toalla y simple y llanamente deja que eso se aniquile individualmente? ¿Qué es lo que usted puede hacer desde el lado comunitario? Y eso es lo que vamos a escuchar de parte, con su venia, de parte de Walter, porque está en Guayaquil y usted cierra el programa acertadamente. Tenga la bondad, economista Walter Spurrier. Bueno, lo que decía el redactor de The Economist, de Economist Intelligence Unit, es que en efecto, si hay que atender la crisis, y si se va al Fondo Monetario, el Fondo Monetario va a poder darle un préstamo en condiciones blandas al Ecuador, va a abrir la puerta para que haya otros organismos multilaterales que apoyen también, y si el Ecuador tiene un acuerdo con el fondo, que el fondo considera que es apropiado, eso va a incidir también en que hay una mejor visión respecto al Ecuador por parte de la comunidad financiera internacional, y se podría colocar deuda a mejores condiciones, con la idea de que colocando deuda en mejores condiciones poder refinanciar, reestructurar o digamos prepagar la deuda con la China o la deuda que es más costosa para el Ecuador, porque entre las cosas que tiene que hacer es reestructurar la deuda externa. ¿Y qué tipo de programa nos exigiría el Fondo Economista? Bueno, primero iría más o menos en las líneas de lo que está diciendo, de lo que hemos dicho aquí, y que además dice este señor de The Economist Intelligence Unit en la entrevista que le hizo el Diario del Comercio, y es que tiene que bajar los costos internos y tiene que y tiene que arreglar la situación fiscal. La situación fiscal se puede arreglar aumentando los ingresos o bajando los egresos. ¿Y los costos internos cómo reduciría? Bueno, con los impuestos. Probablemente los costos internos en parte es bajo la reducción del exceso de reglamentación que tiene el Estado, que ha causado muchos costos a las empresas porque realmente se ha vuelto agobiante tratar y reportar y controles de tantas instituciones del Estado, muchas veces duplicados. Va a tener que haber no seguir subiendo los salarios a dedo. Probablemente las empresas van a tener que, a pesar del enorme costo de despido, ir reestructurando, despedir empleados más caros y tomar empleados más baratos. El sector público probablemente al eliminar controles superfluos va a tener que reducir esa burocracia, va a tener que reducir la burocracia, porque va a tener que reducir su gasto corriente. Iría por ese lado, pero el asunto es de que un acuerdo con el fondo no es que el fondo dice estas son las condiciones y cumplan. Un país que tiene economistas preparados, que ahora hay abundancia de economistas preparados, con experiencia, puede negociar con el fondo, es decir, yo no estoy de acuerdo con esas medidas, yo voy a hacer tal cosa. El objetivo es reducir los costos internos, me parece que esta es la manera de reducir los costos internos. El fondo probablemente va a requerir o va a proponer que una manera es eliminar los subsidios a los combustibles, en el sentido de que si se eliminan subsidios a los combustibles, además no va a haber contrabando, o si hay contrabando porque los países vecinos cuestan más, no nos va a costar porque estarían los combustibles a un precio al cual tendríamos utilidad o por lo menos no tendríamos pérdida como país. Probablemente más eso que el fondo no ha de proponer reducción de los impuestos porque ellos van a querer
más puede ser que estén en contra de ciertos impuestos que vean que distorsionen, como el impuesto a la salida de divisas, pero esencialmente por esos lados van a ir lo que propone. Ya lo conocemos porque para el año pasado el fondo presentó un informe sobre la situación económica del país y apuntaba a esas cosas. El nuevo informe, el presidente no ha permitido que el fondo lo haga público, pero ya hay un informe para el año actual. Entonces, en ese sentido, ese es el direccionamiento de lo que nos puede estar pidiendo. O sea, economista Washington Herrera, si es que nos metemos con el fondo, lograríamos que sea el ajuste menos salvaje, dice el señor Rey. Yo creo que más importante que eso es bajar los costos internos del producto ecuatoriano para poder exportar. Entonces el gobierno tiene que hacer todo con ese fin y el empresariado tiene que hacer todo con ese fin, porque de lo contrario los costos seguirán altos en dolarización y no tenemos ninguna salida. Por más que hagamos lo que hagamos en la renegociación de la deuda, por más que oigamos los consejos del fondo, si no bajamos las expectativas de rentabilidad, si no queremos ganar mucho. Hay empresas en el Ecuador que ya han tomado la decisión de disminuir sus expectativas de rentabilidad, han tomado la decisión de no despedir a empleados, de mantenerlos, porque es un activo importante. Los que no han tomado la decisión de apoyar al sector productivo, bajando las tasas de interés y siendo más blandos en sus condiciones para el sector productivo, son los bancos. Entonces también la ciudadanía tiene que esperar que el empresariado dedicado a captar dinero y prestar dinero disminuya sus expectativas de rentabilidad, bajando la tasa de interés para el sector productivo. Por otro lado, yo creo que los ecuatorianos sí somos capaces de generar nuevos productos. Hoy día mismo, en el diario El Comercio aparece una sección en la revista Líderes en donde hay ideas muy interesantes de personas ecuatorianas, jóvenes empresarios que están ya haciendo dos cosas, tratando de aumentar las exportaciones que están haciendo y tratando de crear nuevos productos de exportación. Porque a esos empresarios que van a aumentar la producción para exportar y que van a crear nuevos productos de exportación, a ellos yo sí les bajaría el impuesto a la salida de capitales. Es decir, disminuir, pero a cambio de que generen nuevos dólares para la economía nacional, porque esa es la clave en este momento. El resto son variaciones sobre temas distintos, pero lo clave es bajar los costos, porque si no, seguiremos padeciendo la escasez de dólares en la economía ecuatoriana, así de sencillo. Gracias. Yo creo que el Fondo Monetario está consciente de su mala reputación y supongo que el programa que idee o planifique para el Ecuador no sería tan salvaje como los anteriores. Esto me parece que es importante que usted persuada al gobierno que practique un nuevo encuentro y un nuevo debate con el FMI, o simple y llanamente, economista, usted se quede, sí, hasta luego, se quede usted con la decisión simple y llanamente de que el gobierno economista se las arregle. ¿Cómo quedaría la situación si dejamos que el señor presidente escoge el camino? El señor presidente escoja actualmente. Yo creo que... ¿Con el fondo, sin el fondo? ¿Con qué tipo de mecánicas de ahorro? ¿Con qué elementos técnicos? ¿Con qué insumos podría trabajar el gobierno en solitario para no caer en reclamos de parte de su andarivel ideológico? Muy bien. El tema del fondo.
el Ecuador, en los mismos contratos de préstamo firmados por este gobierno para sus 3 emisiones, está comprometido a no salirse del Fondo Monetario Internacional. Sí. El momento que el Ecuador se salga del Fondo Monetario Internacional, se considerará esto una causa de no pago, una causa de moratoria. O sea que nosotros tenemos ya un vínculo estrecho con el Fondo Monetario Internacional. Aparte, ya recibimos un préstamo del Fondo Monetario Internacional en la época, la crisis, préstamos por emergencias, prácticamente un regalo. Entonces, sin intereses, ¿no? Entonces, por el lado, yo creo que el fondo es una de las opciones que hay que analizarlas, pero con sentido práctico. No analizarlas por razones ideológicas. Y eso es lo tremendo de este gobierno, que se ha puesto en una situación tan difícil que se prácticamente, con la moratoria en el año 2008 de la deuda externa, se aisló de los mercados de capitales. Ideológicamente le ha vuelto ir al fondo una cosa totalmente imposible. Entonces el Ecuador ha perdido campo de acción por esto. Al aislarse del fondo de los mercados internacionales, nos hemos tenido que endeudar con China a costos altísimos. Hemos sido dependientes de China, inclusive yo diría hasta con costos de soberanía. Entonces yo sí creo que el presidente debe tomar en cuenta, cualquier presidente, conversar con el fondo. Obviamente no tiene que hacer un acuerdo con el fondo, tiene que conversar con el fondo para ver si consigue el mejor acuerdo posible, si no se buscará otra opción. Ahora, ¿está obligado Correa a hablar con el fondo? No está obligado. No, nosotros somos socios del fondo. Lo que no puede salirse del fondo. Dadas las circunstancias, ¿está este momento? Sería lo mejor. Lo que pasa es que, como hemos dicho aquí varias veces, este gobierno nunca ha tenido un plan económico. Lo que ha tenido es un plan político, que era gastar, hasta llegar al poder máximo, consolidar todos los poderes y así eventualmente llevarnos a una dictadura. Entonces lo que ha ocurrido es que el precio del petróleo bajó. Venezuela es un pésimo ejemplo. La dolarización le pone camisas de fuerzas que no se le pone la moneda en Venezuela, ¿no? Y el acercamiento de Obama con Cuba ha hecho menos chic, menos el atacar a Estados Unidos, porque hasta los propios Castro están conversando con Estados Unidos. O sea, el antagonista por excelencia para poder justificar una revolución dejó de ser luego del acercamiento. A mí me parece, yo creo que lo mejor, y lo he dicho aquí varias veces, es el presidente Correa tiene que enfatizar de una vez, aclarar, primero, que él no se va a lanzar. Parece que ya está, que no se va a lanzar, pero siempre nos tiene con esa ambivalencia. Mañana, en cualquier momento, podría la Corte Constitucional declarar anticonstitucional o no constitucional la transitoria, y podríamos tener al presidente Correa de candidato. Es importante que el presidente aclare que él definitivamente no hay manera, no hay PAMES, no hay nada que le va a hacer que él se reelija. Y segundo, debería llamar ya a observadores internacionales como la OEA, la Comisión Europea, las Naciones Unidas, UNASUR, no solo UNASUR, estos otros, también, ¿para qué? Para estar seguros de que va a haber elecciones totalmente transparentes. Porque tomando en cuenta la debacle que está viviendo el Ecuador, pensar que hay candidatos del gobierno que todavía aparentemente en las encuestas tienen chance, como es el caso del señor Lenín Moreno, que iría probablemente con el señor Glass como vicepresidente, demuestra el enorme poder o la enorme percepción del control que tiene el gobierno sobre el Consejo Nacional Electoral y obviamente el control enorme que tiene sobre la propaganda, que hace que el pueblo no se dé cuenta, sino en su vida privada, pero piensa que tal vez son los únicos, o son pocos, son los de alrededor que tienen esta crisis, porque la propaganda básicamente nos está haciendo ver que la crisis no es generalizada, que la crisis son unos pocos, tal vez culpa de uno, pero no del gobierno. Entonces yo creo que lo que debe ocurrir es inmediatamente una claridad, y el presidente lo que debe hacer en este momento es todo lo apropiado para dejar de una forma más o menos ordenada el poder. Y un último punto
El tema de Sopladora, por ejemplo, no podemos vender Sopladora ahora, lo vamos a regalar. Y eso no está Todas bien. las concesiones. Entonces, yo, por ejemplo, he hablado con gente para No ver si quieren solamente invertir Sopladora. acá. Me dicen, no se puede hacer, en este momento nadie tiene interés, porque la percepción es de que van a entrar, van a participar, van a servir únicamente como un justificativo, para decir que ha habido concurso, pero esta cosa ya va a estar direccionada, escogida a dedo, Así es. donde Todo lo probablemente... están haciendo de mire esa el temor, manera. porque nos están asociando con México. Así es. Y lo que ocurría en México, pensaban, ¿no? El temor de que mañana el que va a poner el dinero es un inversionista de un país exótico, y los grupos nacionales que intervienen tal vez no ponen dinero, y atrás de eso, y atrás de ese grupo nacional podría haber gente con enorme influencia política que se queda como inversionista de estas privatizaciones. Ustedes han sido muy amables, señores economistas.